mucho la atención lo que decías, que lo que logré fue porque me esforcé, no porque tenía talento. Me convertí en un gran maestro no por mis virtudes, sino por mis falencias. Eso me pareció maravilloso, porque Sí. quien te escuchó, quien te vio, 30 años consecutivos haciendo una comedia musical tan emblemática como Drácula, haciendo todas las que nombré, más otras tantas que no nombré. Pareciera ser que tu talento siempre fuiste Sí, virtuoso. como natural, pero no. Obviamente que algo tenía, pero no estaba a flor de piel. Tengo muchas anécdotas en relación a eso. Ni hablar cuando estrené Drácula en el 91, mis compañeros o ex compañeros del colegio venían y me saludaban, pero vos eras ese al que le escondíamos la guitarra para que no cantara, para que no desafinara. O sea, ellos o las personas que me conocían pre-Drácula, y digo de la época de la adolescencia, eh, no conocían a un Juan prometedor. Y, y fue así. Yo creo que hoy mismo cuando estábamos viniendo para acá, recordaba, digo, por la zona, por el barrio, yo tuve dos maestros, uno en Constitución, otro en Barracas, que, digamos, estaban muy, muy lejos de casa. Y digo, cuando yo era adolescente, tenía 1 hora y media de ida, de vuelta, donde yo buscaba a las personas que o me recomendaban o bueno, eran representativas para la formación y no me importaba, o sea, era un esfuerzo en lograr lo que yo quería, mi sueño, que era ser pianista, ser cantante, ser mejor músico. De Ahora que hecho, no tenías voz, por ejemplo, ¿cómo es eso? o sea, ¿Cantabas tenía mal, una eras voz desafinada? oculta y, a ver, para que te des una idea, en el coro de la primaria, donde mayormente todos los alumnos van y cantan, a mí no me dejaban entrar. O sea, no entré al No, coro de la primaria, lo cual era una gran frustración. Eh, no te lo y puedo creer. digo, lo primero que recuerdo que hice, sí, fue a los 15 años que ya tenía como una inclinación en la música y ahí sí, mi madre tuvo mucho que ver en ese descubrimiento, donde yo accedí a la guitarra como primer instrumento y empecé a cantar canciones de música nacional e intentaba cantarlas y fallaba. Cantaba las canciones de Charly García, de Fito Páez, de Baglietto, y no llegaba a los agudos, quebraba. Claro, luego entendí que estaba en una tesitura que no era para mi voz de barítono. Entonces fallaba y claro, el público que uno tenía cercano, Sí. los amigos que siempre te dicen la verdad, no, callate, escondé la guitarra, no, que no, vos tocá y no cantes, esas cosas yo recibía, Wow. ese tipo de bullying. No, 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 es Y a mí, lejos impensado. de acobardarme, no, a mí era como bastante obcecado en lograr lo que quería. Hasta que, bueno, hasta que encontré mi primera profesora de canto y empecé a entender que todo eso se iba construyendo. Y yo le metí por ahí y ¿Y cuándo sentiste que apareció esa voz de Juan Rodó, ¿no? Diciendo, esta es mi voz, empiezo a tener voz. mirá, yo creo que claramente yo sentía que podía cantar, me gustaba cantar, pero evidentemente eh, a- ante los presentes no causaba el efecto deseado, con lo cual concurría a esta especie de mago o maga que decían que va a hacer crecer tu registro, tu potencia, tu caudal. Imagínate que estoy hablando de hace más de 40 años. O sea, en aquella época donde obviamente no tenemos la información y el acceso que tenemos hoy, era como casi mítico. Es decir, alguien que transforma tu voz. Digo, ¿dónde está? Sí, claro. Hoy por hoy, viste, podés tener recomendaciones múltiples. Em, y yo acudí ahí con la esperanza de transformar esa voz que yo creía que tenía, o por lo menos sentía que tenía, o que me gustaba el hecho de cantar. ¿Era Eh, esta voz la que tenés hoy? ¿La que sentías que tenías? yo creo que me sorprendió. No Sí. sabía que tenía tanta. Simplemente quería ordenar lo que tenía moderadamente para no pasar papelones. Ese era mi objetivo. Pero luego conocí la ópera. Y luego conocí lo que era cantar desde un personaje. Y luego lo que era el desarrollo casi atlético del instrumento, ¿no? Y ahí me enamoré. Ahí dije, ¿qué es esto? Yo no conocía la ópera, no conocía
el arte lírico y no conocía lo que era cantar desde un personaje. No hablemos de comedia musical, que eso vino mucho después, ya con Drácula, pero antes no, yo solamente quería no pasar papelones y ese camino me llevó a, bueno, a formarme y a perseguir lo que yo hay que quería. darle un crédito a tu madre, que es la que vio Sí. que vos tenías potencial, al menos para el piano, al menos para la música, al menos para tu vínculo con el arte, ¿no? Algo había ahí. Ella lo vio y lo vio, te diría que si uno pusiera una cámara y viera la escena, yo estaba jugando con una raqueta como que era una guitarra eléctrica escuchando mi banda preferida que era Kiss, de mi adolescencia. Hacía... creo que mi madre venía de trabajar y me veía así y como esa situación se repetía, me decía, hijito, ¿no querés estudiar guitarra? Yo la miré, bueno, ¿Ella algo tiene que ver con el arte? nada. No, pero qué sensibilidad para poder observarlo, para poder Sí. verlo. Vio eso y también vio, poco después, cuando ya había comenzado mis estudios de guitarra, que yo sobre una mesa hacía como que era Charly García tocando la música que escuchaba, que era Serú Girán en ese momento, y yo sobre la mesa le daba. Y ella me dice, ¿no querés estudiar el piano? Sí, me encantaría, pero vos decís, es tan fácil hoy en día que vos le preguntás a una persona, ¿te gusta la música? Es fácil, guitarra, piano, te mando profesor. Para mí era como un mundo desconocido, en la familia no había nadie artista, ¿Ella te vio triunfar? me vio triunfar, Wow. me vio triunfar. Ni quiero pensar ese momento, ¿no? De tu madre viéndote Sí. en el Luna Park, por Sí. ejemplo, no sé, la primera vez, ovacionado. Vos sabés que ella me decía, a ella le gustaba cantar, pero ella decía que desafinaba. Y que cuando yo cantaba, ella se ponía como en mi lugar y lo que ella también le hubiese gustado hacer, lo hacía a través mío, ¿no? Escuchándome. Yo creo que fue la Qué fuerte esa mayor fusión. alegría que se llevó. Qué fuerte esa fusión que decís, ¿no? Sí. Que a través de tu emoción ella podía emocionarse, conmoverse.